este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Aunque otros... Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, la carta a la iglesia en Éfeso, él era muy consciente de la realidad que nosotros cristianos tenemos. No siempre, pero de vez en cuando sentimos ataques demoníacos. Es una realidad que cada una persona que conoce a Jesucristo, antes o después, lo va a experimentar. Nosotros, antes de estar en el reino de los cielos, antes de recibir el perdón de nuestros pecados, porque solo el Señor Jesucristo nos puede perdonar. ¿Por qué Jesucristo es el único que nos puede perdonar? La razón es porque Dios el Padre, el eterno Dios, el único Dios vivo, puso todo el juicio en la mano de su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que el Padre no va a juzgar a nadie. Dios el Padre no juzgará a nadie. El que juzgará será Jesucristo. Pero Él ahora no quiere que alguien sea juzgado. Él dijo en Juan capítulo 3, 18, porque Dios el Padre no envió a su Hijo a juzgar, sino a salvar. Y toda persona que reciba a Jesucristo en su corazón como Salvador, no lo va a conocer como juez. Si ahora conoces a Jesucristo como Salvador, entonces, el día de su venida, porque Él regresará de nuevo. La primera vez que vino Jesucristo a la tierra, Él vino a destruir las obras del diablo. Él vino a salvarnos. La próxima vez que Él venga, Él viene para llevarnos a ese momento, a ese lugar
donde Él dice en Apocalipsis 21:5, «He aquí, yo haré un nuevo cielo y una nueva tierra». Él no hará un nuevo jardín Edén. El jardín Edén ya no es necesario. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida está en el medio, de nuevo. La cruz, la vida, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nosotros que creemos en Jesucristo y que hemos recibido el perdón de los pecados, antes o después tú vas a sentir ataques diabólicos. Nosotros, como dice 2 carta de Corintios 1, versículo 10, estamos en un proceso. El Señor nos santificó, Él nos perdonó, Él nos salvó, Él nos trasladó del reino y de la influencia y del alcance de Satanás. Él nos trasladó al reino de los cielos. El reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios está presente. Si el reino de Dios no estuviera presente, entonces nosotros no podíamos ser salvos. Porque Jesucristo le dijo a Nicodemo en aquella noche, en Juan capítulo 3, que si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Y no podemos verlo. No podemos experimentar esa justicia, esa paz y ese gozo que el reino de Dios trae a nosotros. El reino de Dios en su plenitud vendrá cuando la Biblia dice en Apocalipsis, ahora vino la autoridad, ahora vino el reino. En el final de los días, en el último día, cuando suene una trompeta y todo el universo y toda la galaxia se den cuenta que ha venido el día final. Cuando venga el día final, del cielo se bajará un trono blanco, dice la Biblia. Y entonces aquel que se sienta sobre el trono es aquel que la Biblia le llama el Cordero inmolado. El Cordero que se le pueden ver todavía las heridas. Juan Bautista tuvo razón. Cuando vio a Jesucristo allí andar por el Jordán, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Todos los otros corderos no eran el Cordero de Dios. Eran el Cordero del ser humano. En Jesucristo, Dios el Padre envió su propio Cordero a la tierra. Pero no porque el Cordero tenía pecado, o Dios el Padre tenía pecado. Como no había nadie que pudiera cerrar ese hueco, esa oscuridad, esa distancia entre el Creador y la creación, como nosotros no nos pudimos acercar, Dios se acercó a nosotros. ¿Cómo? El eterno Dios, el Creador del del macrocosmos, Él no pudo venir a la tierra. Él ya está aquí. Él es omnipresente. Él lo sujeta todo, toda célula, toda ola del mar, toda nube, toda gota de agua que caiga en la lluvia, todo es sujetado, como dice la Biblia en la carta de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, es sujetado por el poder de su palabra. Y cuando Dios el Padre envió a su Hijo, Él lo envió, como dice en Lucas 19, versículo 10, a buscar lo que estaba perdido, a buscar lo que se había perdido y a salvarlo. Pero también vino para anunciar que Dios iba a gobernar de nuevo. Esa palabra, Basilea, el reino de Dios, significa Dios gobierna de nuevo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, eso fue el mensaje de Jesucristo. Dios gobierna de nuevo. Dios reclama su autoridad en esta tierra. Y Jesucristo predicó el reino de los cielos. Y el reino de Dios se manifestó, como dice primera carta de Corintios 4, versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en el poder. ¿En cuál poder?
en el poder de esa persona que ahora está aquí, el Espíritu Santo de Dios. En Mateo 12, versículo 28, Jesucristo dijo: mas si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y si Jesucristo es el mismo, como dice Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo. Si Jesucristo es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo. Y lo que era Jesucristo para los 12 apóstoles es el Espíritu Santo para nosotros. El Espíritu Santo estaba con Jesucristo cuando Él anduvo aquí en la tierra, haciendo milagros, echando demonios fuera. La Biblia nos comenta que Jesucristo hizo aproximadamente 39 milagros. 39 milagros hizo Jesucristo. 24 de ellos son curaciones. 17 de esas curaciones el Señor hizo tocando a una persona. Jesucristo tocaba a los enfermos. Bajo la ley de Moisés, cuando un hombre sano tocaba a un leproso, ese hombre sano se ponía inmundo, por lo menos hasta la noche y algunas veces más tiempo todavía. Eso era bajo la ley, pero cuando vino Jesucristo, cuando el sano Jesucristo tocaba a los enfermos, bajo la gracia, el limpio no se pone inmundo, sino a lo contrario, el enfermo es sanado. 7 veces el Señor echó fuera demonios. Podemos leer cómo el Señor echó fuera demonios. 5 veces curó a paralíticos. 4 veces podemos leer que sanó a hombres ciegos. 2 veces sanó a leprosos. Y luego había miles de personas que eran sanadas, porque la Biblia dice que solo querían tocar el borde de su manto. 10 veces hizo el Señor milagros sobre la naturaleza. Y 3 veces resucitó a los muertos. Imagínate. Todo ese poder hoy está aquí por el Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos que aprender, como cristianos tenemos que saber una cosa. Dios el Padre te perdonó, sí, pero tú y yo estamos en un proceso de transformación. Tú y yo estamos en un proceso donde el Señor nos está transformando. Es interesante lo que el apóstol Pablo en Romanos 12, él escribe a la iglesia en Roma y dice en Romanos 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, que no tengamos la misma forma, sino dejaros, como dice en griego, dejaros transformar. ¿Qué significa eso, transformar? Esa palabra transformar en griego, metamorfo, aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. 2 veces habla cuando Jesucristo en el monte de la transfiguración, Él estuvo orando y dice la Biblia que Él fue transformado. Esa palabra metamorfo no es tanto transformado, porque transformado significa cambiar de forma. Pero Jesucristo no cambió de forma, Él cambió de substancia. Era una transsubstanciación. Él cambió de substancia. La Biblia dice en 2 carta de Corintios capítulo 3 que nosotros cuando miramos cara a cara por la gracia de Jesucristo en nuestra relación amorosa que tenemos con Dios el Padre, nosotros también somos metamorfo. ¿Sabes cuál es el poder de la oración? El poder de la oración no es tanto que tú recibes lo que pides, sino que tú te transformas en lo que tienes que ser. La oración nunca cambió a Dios. La oración solo cambia al que ora. Y nosotros estamos aquí en la tierra. Es un regalo. La vida es un regalo. Vivir es un regalo. Yo no digo que la vida es fácil, pero la vida es un regalo.
Pero algunas veces la vida es complicada. ¿Por qué? Porque la vida es complicada. Y es complicado en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en el entorno. Y todos nosotros sentimos presión. Todos nosotros sentimos de vez en cuando como somos atacados. Algunas veces sentimos la presión como nuestro corazón, nuestra carne, nuestro alma es transformado. Pero también tenemos que saber que como cristianos sentimos presión diabólica. ¿Por qué? Porque tú y yo somos luz en este mundo. Y siempre que los demonios ven a una persona que es luz, ellos saben que en esa luz es provocada por la presencia de una persona, por el Espíritu Santo. A donde un cristiano esté presente, el Espíritu de Dios está presente. Y tú y yo, de vez en cuando, no siempre, de vez en cuando sentimos ataques diabólicos. ¿Por qué los demonios te atacan? ¿Por qué? ¿Por qué los demonios tienen la necesidad de atacarte? ¿Cuál es la razón? El apóstol Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, oye lo que le dice a su alumno, a su discípulo Timoteo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Cuál mandamiento? Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, o, como dice en griego, la buena estrategia. Es interesante que en griego existen diferentes palabras para la guerra espiritual. Si tú eres cristiano, entonces antes o después vas a sentir ataques diabólicos. La Biblia nos comenta que tenemos batallas, que tenemos luchas, que tenemos milicias, que tenemos peleas y que tenemos guerras. Por ejemplo, cuando en primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 32, el apóstol Pablo dice que él luchó, dice la Biblia, que él luchó, dice, yo batallé en Efesos con fieras. El apóstol Pablo dijo que en Éfesos él luchó con fieras. Ahora tenemos que saber una cosa. Él no habla aquí de ningún circo máximo o de ninguna arena. ¿Por qué? Porque en Éfesos había un gran templo dedicado a Artemis, o como los romanos le llamaban a Diana, o como los egipcios le llamaban a Siri. Y él luchó con fieras. ¿Pero qué fieras eran? Eran fieras invisibles, porque en ningún momento en la carta de los Hechos podemos leer a partir del capítulo 19, él estuvo allí en Éfeso, pero no dice que luchó contra animales. La lucha que el apóstol Pablo nos comenta luego en Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Él dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Sabes, querido oyente? Si eres cristiano, hay una realidad, la realidad de la guerra espiritual. Pregunta, ¿es todo guerra espiritual? No. ¿Es siempre cuando eres atacado son demonios que te atacan? No, tampoco. Pero es bueno saber cuáles son las armas que nosotros tenemos contra esos poderes demoníacos. Si tú eres una persona que ama al Señor, si eres una persona que quieres avanzar, si eres una persona que quiere tener una vida continua de oración, te prometo que antes o después serás atacado. Déjame darte una anécdota. El Señor Jesucristo, en Salmo 110, es llamado el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Salmo 110 es el salmo o el pasaje del Antiguo Testamento más mencionado en todo el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el pasaje que es más
se menciona del Antiguo Testamento es el Salmo 110. El Salmo 110 aparece casi 13 veces, directa o indirectamente, aparece de alguna forma en el Nuevo Testamento. Y podemos leer en Salmo 110, versículo 4, dice: el Señor ha jurado y Él no se arrepienta. Y aquí está hablando de Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre, pero según la orden de Melquisedec. Ahora, ¿quién es Melquisedec? Melquisedec es un personaje que en Génesis 14 apareció cuando Abraham regresó de la guerra. Melquisedec era rey de Salem. Salem, hoy si tienes la posibilidad de ir conmigo a Jerusalén, entonces cuando estemos allí puestos de pie en el monte de Sión, podemos mirar para abajo y veremos la casa de Caifás, donde el Señor pasó la noche preso. Y otro poco más para abajo, si andamos, podemos ver donde está la ciudad antigua de David. Y un poquito más abajo a la derecha está Salem. Allí estaba Salem. Y este sacerdote, rey de Salem, Melquisedec, él apareció saludando, recibiendo a Abraham. Dice la Biblia que Abraham, sin que nadie se lo diga, que sin nadie se lo enseñe, Abraham le dio los diezmos a este hombre, a Melquisedec. Luego, Melquisedec le esperó a Abraham con pan y vino. Muy importante, porque eso, la próxima vez que aparece así, es en la Santa Cena. Jesucristo, él vino de una tribu que se llama la tribu de Judá. Era el cuarto hijo de Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Y a uno de ellos, llamado Levi, Dios le dio el sacerdocio. Bajo Moisés, bajo la ley, los que eran sacerdotes y los que llevaban todo el trabajo del tabernáculo eran los levitas. Ahora, si tú no eras levitas, tú no podías ser sacerdote. Pero David, por ejemplo, vino de la tribu de Judá. Y en 2 ocasiones, David tuvo mucha presión y necesidad de buscar al Señor. ¿Sabe lo que hizo? Él se puso la ropa del sacerdote, el efod, y buscó al Dios de Israel. Normalmente él no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque él no era de la tribu de Levi. Pero ¿sabes qué? Los levitas tenían el ministerio. David tenía la relación. Por eso David se puso esa ropa del sacerdote y buscó al Señor. Luego, mucho tiempo después, un descendiente del linaje de David, llamado el Hijo de David, Jesucristo, él vino a la tierra y él es llamado también sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Pero hay algo gracioso. Él no era de la tribu de Levi. Él era de la tribu de Judá. Pero ahora se cumplió una cosa. Que en Jesucristo, como dice la Biblia en Hebreos 7, cuando habla de nuevo de Melquisedec. Melquisedec, ese sacerdocio, cuando dice que, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham. Y este sacerdote Melquisedec, él luego aparece de nuevo en el Espíritu. Jesucristo era sumo sacerdote, pero no según la ley o el linaje de Levi o Aarón, sino el linaje de Melquisedec. ¿Por qué estoy contando esto? Porque quiero que sepas una gran diferencia. Hay 2 líneas de sacerdotes en la Biblia.
Uno es el sacerdocio de Levi y el otro es de Melquisedec. Y quiero que veas la diferencia. Levi, su sacerdocio, estaba en el tabernáculo, pero el sacerdocio de Melquisedec era un sacerdocio de guerra. Porque en Salmo 110, cuando habla de Melquisedec, habla de esa guerra. Y ahora mira, querido, tú y yo no somos levitas, porque tú y yo no somos judíos, y porque tú y yo no somos levitas en el espíritu. No. Toda la gente que ahora ministra, canta, alaba a Dios, le llaman levitas, pero no son levitas. Son según la orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque tú y yo venimos de otro linaje, del linaje del león de la tribu de Judá. Y el linaje de este sacerdocio es un sacerdocio de guerra. Porque tú y yo como cristianos tenemos que saber algo. De vez en cuando tú y yo tenemos una confrontación diabólica. La guerra sucede en dos lugares al mismo momento. En dos lugares. ¿Dónde? En el lugar celestial y aquí en la tierra. Hay una historia que nos enseña mucho, que es en la carta en el libro de Éxodo. Ahí podemos leer cómo un pueblo llamado Amalek atacó al pueblo de Israel. Los amalequitas eran enemigos. El pueblo de Israel tenía, por ejemplo, como enemigos a los filisteos, a los arameos, a los sirios, a los heteos, a los moabitas y a muchos otros, pero el más peligroso de todo eran los amalequitas. Es el único pueblo donde Dios el Padre dice que tiene guerra de generación en generación. Éxodo, capítulo 17, versículo 16. Dios tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Por qué? Porque todos los otros pueblos, los moabitas, los los amoritas, los editas, los sirios, ellos atacaron las cosechas o la corona de Israel o el oro de Israel, pero el único pueblo que atacó el trono de Dios son los amalequitas. Por eso Dios el Padre le dijo a David, le dijo a Saúl, le dijo a Samuel que él estaba de guerra, de generación en generación. Dios tiene guerra con Amalek. Amalek es un sinónimo para un ejército diabólico. Y quiero que sepas, querido oyente, que Jesucristo, Él solo, venció a todos los poderes diabólicos. Jesucristo venció a todo poder demoníaco. Cuando Amalek ataca a Israel, Moisés le dice a Josué, dice, elige tú, escógenos varones para pelear. ¿Sabes que cuando Dios el Padre quiere hacer algo, Él no coge a cualquiera? Él escoge su gente. ¿Sabe dónde está escrito eso? En Isaías 13, versículo 4. Cuando Dios el Padre quiere empezar una nueva obra, cuando Él quiere hacer algo nuevo, Él escoge a quién darle esa confianza y darle esa obra. Dios pasa revista por sus tropas. ¿Por qué? Porque todos los cristianos son miembros. El apóstol Pablo dice que somos miembros de la novia. Nosotros somos la novia de Jesucristo. Pero luego también del cuerpo de Jesucristo. Y la Biblia también nos llama soldados en ejército de Jesucristo. ¿Sabe lo que me he dado cuenta? Que todos los cristianos son parte de la novia. Sí, todos los cristianos son parte de la novia, de la iglesia de Jesucristo. Pero no todos son parte del cuerpo. ¿Por qué? Para ser parte del cuerpo, tienes que incorporarte en una iglesia local. Y el que no quiere ponerse bajo autoridad, no tendrá autoridad. ¿Y sabes qué? ¿Todos son miembros de la novia? Sí.
Pero no todos son miembros del cuerpo. ¿Por qué no? Porque no se dejan incorporar. Tú tienes que estar bajo autoridad. Tú tienes que estar en una iglesia local. Es importantísimo. ¿No te imaginas lo importante que es la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo es tan importante que Jesucristo regresará de nuevo a por su iglesia. Por eso, si eres creyente, tienes que estar en una iglesia incorporado. Y déjame decir con la mano al corazón una cosa. Queridos, por favor, a no ser que estés enfermo, a no ser que estés preso, a no ser que por el trabajo no puedas ir a una iglesia. Si tú estás en una de esas tres categorías, tú estás libre. Pero si tú tienes la posibilidad, tienes que ser miembro en una iglesia. Tienes que incorporarte en una iglesia. Muy importante. Pero, ¿todos son miembros de la novia? Sí. Pero no todos son miembros del cuerpo, porque no quieren. Pero menos todavía son miembros del ejército. Y déjame explicarte por qué. Porque antes que tú venzas al diablo, tienes que vencer a tu carne. ¿Sabes? Todo el ataque diabólico, toda la presión que tú sientes de la guerra espiritual, ¿sabes dónde tú la sientes? En tu familia, en tu matrimonio. Siempre que tu familia esté bajo presión, siempre que tu familia esté atacada, sabes que estás en una guerra espiritual. Y tú y yo tenemos autoridad de atar el hombre fuerte. Tú y yo podemos dominar en medio de nuestros enemigos. ¿Por qué? Como dice Salmo 110, tú y yo dominamos en medio de nuestros enemigos. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes un sacerdocio de reglas, de un tabernáculo como los levitas. El sacerdocio que tú tienes es el sacerdocio de Melquisedec. Es un sacerdocio de guerra. Eres sacerdote delante del Señor y guerrero a la misma vez. El Señor Jesucristo nos perdonó, nos lavó con toda su sangre, Él nos purificó, Él nos santificó, Él nos libró, Él nos llenó con su Espíritu Santo. Y tú y yo estamos en una batalla. Tú y yo sentimos algunas veces poderes diabólicos. ¿Sabes qué? Tienes que ponerte las pilas en el nombre de Jesús. Tienes que ponerte la armadura de Dios. ¿Por qué? El apóstol Pablo nos lo explica muy bien. Él dice, poneros toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Esa palabra acechanzas se llama en griego methodoia, y significa método. El diablo te ataca con un método. Pero déjame decir algo del diablo. Attention, please. Hay personas que dicen, yo no quiero hablar del diablo porque no le quiero dar gloria al diablo. Querido, por el amor de Dios, ¿quién le da gloria al diablo hablando del diablo? Por el amor de Dios. Quiero acordarte una cosa. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Santiago, no fue el apóstol Pablo, sino fue Jesucristo el que más habló del diablo y del infierno. Y uno no le da gloria al diablo hablando del diablo. No. Solo le das gloria al diablo cuando haces su voluntad. Por eso te voy a decir una cosa. No tienes que tener miedo del diablo ni de sus demonios. No es necesario tener miedo. Ahora, no lo subestimes porque gente mejor que tú y que yo ha caído. ¿De acuerdo? No tengas miedo, pero tampoco le subestimes. Porque mira, Satanás no es omnipresente. Él no lo puede estar. ¿Por qué? Porque Él es parte de la creación. Él no puede ser omnipresente. Dios el Padre sí puede ser omnipresente. Dios el Hijo también. Dios el Espíritu Santo también. Pero toda la creación no es omnipresente. Ni los ángeles del Señor, ni Miguel, ni Gabriel pueden ser omnipresentes.
Ahora, Satanás, como no es omnipresente, él ha organizado su ejército de demonios, lo ha organizado como una forma de ejército. Tienes que imaginártelo. Hay generales, comandantes, capitanes, sargentos, tenientes, capitanes. Y tienes que saber que el ejército de Satanás está muy bien organizado. ¿Por qué? Porque no es omnipresente y tampoco se puede multiplicar. Sabes que los demonios no se pueden multiplicar. Y por eso ellos lo piensan muy bien a quién atacar. Ellos no atacan a cualquier persona. Ellos atacan a personas claves. ¿Quién es una persona clave? Por ejemplo, personas que van a ser de bendición para otros. Personas cristianos que quieren avanzar con el Señor. Si tú dices que eres cristiano y no lees la Biblia, y tampoco te importa la iglesia, y tampoco oras, entonces quiero decirte, tú ni te preocupes, a ti ni se te acerca un demonio ni de lejos. ¿Por qué? Porque tú lo desanimas, hasta tú desanimas a ese demonio. Pero si tú eres una persona que quiere avanzar, si tú eres una persona que dices, me voy a levantar más temprano para orar, para leer la Biblia, para ayunar, para ayudar en la iglesia, te prometo que vas a tener ataques diabólicos. Lo vas a tener. ¿Cómo? Con esa metadoya, con ese método. ¿Cuál es el método? ¿Cómo Satanás ataca? Atención. Cuando Moisés, en el libro de Éxodo, él es atacado por los amalequitas, él le dijo a Josué, lucha tú abajo y yo oro arriba. Y ahora mirad, queridos. Josué luchó abajo, Moisés en la cumbre arriba estuvo orando. ¿Querés saber una cosa? Tú eres Moisés, Josué. Tú luchas abajo y tú luchas arriba. ¿Por qué? Tienes que saber una cosa. Aunque vives aquí en la tierra, tu identidad, tu vida ya está en el lugar que la Biblia nos dice en Efesios 2:6, que juntamente con Él Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabes? Cuando tú oras tienes que saber una cosa. Tu oración no se dirige de la tierra al cielo en primera línea, sino del cielo allí provoca un cambio en la tierra. Tú ya, tu identidad, tú eres cristiano. Lo mismo que tu bendición está en lugares celestiales, como dice Efesios 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares espirituales. Y sabes, tú y yo tenemos presión de vez en cuando. ¿Por qué? Porque el diablo te ataca con un cierto método. Déjame explicarlo. ¿Sabes dónde tú sientes y dónde está el campo de batalla? Primordialmente, el campo de batalla de la guerra espiritual está en tu mente, en tus pensamientos, en tus sentimientos y en tu carne, en tu entorno y en tu familia. Siempre que sientes esa presión, algunos dirán, pastor, ¿qué hago? Déjame darte unos consejos. En la guerra espiritual hay momentos donde tienes que atacar. Hay momentos donde tienes que ponerte bravo. Como dice Salmo 18. Este salmo es un salmo de guerra. Y este salmo aparece 2 veces en segunda de Samuel 22 y aquí en Salmo 18. Dice, pero oye lo que dice el versículo 37. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Lo herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceniste de fuerzas para la pelea, y has humillado a mis enemigos, dice, debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda, para que yo destruya a los que me aborrecen. ¿Sabes, querido? Tú y yo
De vez en cuando tenemos que ser ofensivos. Hay momentos en la guerra espiritual que hay que esconderse en el Señor y decirle: Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi escudo, tú eres mi refugio en quien yo me escondo. Pero hay momentos en la guerra espiritual que tienes que ponerte las pilas para orar por tu familia y por tu entorno. El apóstol Pablo lo explica muy bien. Él nos enseña que tenemos que poner la armadura. ¿Por qué? Porque tenemos lucha. Esa palabra lucha, en griego palé, significa lucha concentrada o tener al enemigo tan cerca que puedes sentir su respiración. Tener al enemigo tan cerca que sientes su respiración. Y de vez en cuando parece que tú tienes al enemigo tan cerca que sientes su respiración. Algunos dirán: pastor, ¿qué hago entonces? Atención, quiero que sepas que Jesucristo ya ha vencido a todos esos demonios. ¿Sabes? Tú y yo no luchamos para vencer, tú y yo luchamos porque ya hemos vencido en aquel que nos fortalece, en Jesucristo. Y nos tenemos que poner toda la armadura de Dios. Y 3 veces dice aquí este texto, para estar firmes. Lo podemos leer en Efesios 6, versículo 11. Luego lo podemos leer en Efesios 6, versículo 13. Y en versículo 14, estar firmes. Y ahora, queridos, mirad. Cuando nosotros nos ponemos la armadura, ¿y sabes qué? La ropa del levita, nos lo cuenta el libro de Éxodo, cómo tiene que ser la ropa de los sacerdotes. ¿Sabes cómo es la ropa del nuevo sacerdocio en Melquisedec? ¿Sabes cuál es? Es esa ropa que lleva un cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los zapatos de predicar el evangelio de la paz, el que lleva el escudo de la fe con cual podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Sabes qué es interesante? Cuando se usa ese término, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sabes cómo se llama en griego esa palabra? Rema. Rema. El griego conoce diferentes palabras para describir la palabra. Una es el logos, como aparece en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el logos. Pero luego la Biblia conoce otra palabra para palabra que se llama rema. Esa palabra rema tienes que imaginar que es una palabra personalmente a ti. Tú lees el logos, pero tú recibes el rema. ¿Sabes qué es interesante? Que Jesucristo, cuando estuvo en el desierto, en el Evangelio de Lucas, Jesucristo le dijo a Satanás: el hombre no vive del pan solo, sino de todo rema de Dios. Y Mateo dice: todo rema que sale de la boca de Dios. ¿Sabes? El logos fue escrito, el rema es proclamado. ¿Qué es el rema? Esa palabra rema es cuando una palabra, un versículo, empieza a ser importante para ti y tú sientes que el Señor te está hablando a través de ese versículo. Ese logos se está convirtiendo en un rema y con ese rema se convierte en una espada. Es el rema que se convierte en una espada de doble filo. Y sabes, cuando nos ponemos la armadura no es tiempo de correr. La palabra nos dice 3 veces para estar firme. Hay momentos en la guerra espiritual que tú tienes que defender tu territorio. Defiende tu territorio, defiende tu familia, defiende lo tuyo. Ponte la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque la armadura de Dios te revela cómo Satanás te ataca. ¿Me explico? La armadura de Dios en primera línea es una persona. El cinturón de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. La coraza de la justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Jesucristo. Los zapatos de predicar el evangelio de la paz. ¿Quién es el príncipe de la paz?
Jesucristo. El escudo de la fe, ¿en quién creemos? En Jesucristo. El yelmo de la salvación, ¿en quién nosotros tenemos la salvación? En Jesucristo. Y luego dice, y la espada y la coraza de la justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Jesucristo. ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Quién es el verbo que se hizo carne? Jesucristo. Pero mira cómo te ataca el enemigo. El apóstol Pablo dice, poneros el cinturón de la verdad. ¿Por qué? Porque Satanás te atacará con mentira. Ponte la coraza de la justicia. ¿Por qué? Porque Satanás intentará de acusarte y decirte que no eres la justicia. Ponerte la bota del Evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque el enemigo intentará quitarte la paz. Coger el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere apagar, la fe en tu vida. Poniéndote el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere traer a tu vida una desesperación y que todavía no estás salvado. Y tú puedes saber con absolutamente seguridad que estás salvado. Y la espada del Espíritu. Y ahora, oídme, queridos oyentes. ¿Os habéis dado cuenta que de toda la armadura de Dios, solo una cosa es ofensiva? Todo lo otro es defensivo. ¿Por qué? Porque en la palabra está todo lo que necesitamos. ¿Sabes, querido oyente? Os doy un consejo. Cuando tú sientes presión, cuando no puedas dormir por las ocupaciones, cuando estés aturbado, cuando estés oprimido, os doy un consejo. Coge la Biblia y léela en voz alta. ¿Por qué? Porque leer la Biblia en voz alta provoca fe y además la atmósfera se limpia. Si tienes presión, allí a donde tienes presión, abre la Biblia y lee la Biblia cronológicamente. ¿Me explico? No te sirve mucho abrir la Biblia hoy aquí, mañana allí, pasado mañana acá. No. Tienes que leer la Biblia cronológicamente. O mejor dicho, la Biblia se lee de tres formas. Se lee cronológicamente, se lee inspirativamente y se lee temáticamente. Cronológico significa que si hoy leíste Lucas 12, mañana Lucas 13, Lucas 14, Lucas 15. Eso es cronológico. Si lo lees temáticamente, es que tú busques en la Biblia todo lo que dice del Espíritu Santo o de la gracia. Si lo lees inspirativamente, es cuando hay un versículo en la Biblia que te habla todo el tiempo. Y a todos nosotros que leemos la Biblia, nos pasa. Leemos un texto y nos quedamos enganchados en ese texto, en esa palabra. ¿Por qué? Porque el Señor está convirtiendo ese logos en un rema. ¿Sabes, querido? En el nombre de Jesús tú tienes la autoridad de atar el hombre fuerte. Todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Confíame, confía en la palabra de Dios. Tú no te imaginas la autoridad que tú tienes. Tú no te imaginas. ¿Sabes lo que dijo Jesucristo? Todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. Imagínate la autoridad, la libertad que te da Jesucristo. ¿Puedo proteger mi familia? Claro. No solo puedo, tienes que proteger tu familia. Tienes que atar al hombre fuerte. Tienes que reprender a todo poder diabólico. No todos los días tendrás presión, pero ponte la armadura de Dios. Ata al hombre fuerte. Proclama el reino de Dios. Proclama la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Hay poder de vida, de perdón, de transformación y de protección en la palabra y en la sangre de Jesucristo. Por eso, queridos, tú y yo tenemos que atar al hombre fuerte. Tenemos que reprender. ¿Estamos en una guerra? Absoluto. Tú no te imaginas cuántas guerras el enemigo hace contra ti. Pero ¿cómo te ataca el enemigo? Mayormente en los pensamientos.
mayormente en los sentimientos, pero mayormente siempre con mentiras, de desánimo. Ten cuidado del desánimo, porque el desánimo puede frustrarte profundamente. Por eso es importante tener comunión con otros cristianos. Es importante estar con ellos juntos. ¿Por qué? Porque entonces se cumple lo que dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Si andamos en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús nos limpia y nos purifica de todo pecado. En la comunión de los santos está el poder de la sangre de Jesucristo. Por eso, no te desanimes, tranquilo, tranquila. Antes o después tú vas a tener la victoria. ¿Por qué? Porque aquel que está en ti es más grande que aquel que está en el mundo. Y acuérdate una cosa, que ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque el apóstol Pablo tuvo razón cuando dijo: somos más que vencedores por aquel que nos ama. Shalom.